Yo soy Abir Aldalmi y es asesor senior de salud mental USAID y estoy en el Hub de Desarrollo Buró de Innovación de USAID. Entonces, yo voy a estar hablando este día sobre la programación informada sobre trauma. Quiero comenzar a hablar un poco sobre el interés en programación informada sobre trauma y cómo me interesó esta programación al trabajar con experiencias individuales clínicamente. Fue claro que un enfoque informado de trauma no era necesariamente exitoso para un tratamiento, pero crear el sistema de cuidados que son responsables para individuos para asegurarles que empecé a empezar en sistemas y luego comencé a trabajar con USAID y estoy trabajando con USAID en contactos de desarrollo. Trabajo con las poblaciones que han experimentado violencia, discriminación, estigma, una serie de violaciones de derechos humanos de todos tipos y condiciones de salud mental que podrían ser el resultado de estas experiencias o han sido empeoradas por estas experiencias. USAID en el Hub asegura que hacer no ningún daño en cualquiera de las programaciones que hacemos, pero especialmente en programas para grupos marginalizados. La importancia de realizar el principio de ser no hacer daño es tener un enfoque informado. Para esta presentación quiero proporcionar unos datos generales sobre el trauma. Estoy consciente que podríamos tener todo un taller sobre este tema, pero voy a ser breve. Y también pues, sé que otros van a estar presentando sobre el tema de trauma durante el día. Voy a proporcionar datos generales breves. Trauma es una experiencia compleja que implica a los individuos, familias y comunidades con quienes ellos se involucran. Entendemos la definición de trauma de la literatura y la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancia, SAMHSA. Y usualmente vamos a trabajar a donde el gobierno estadounidense que trabajan en esta área. Trauma es un resultado de un evento o serie de eventos o conjunto de circunstancias que está experimentado por un individuo como dañino de manera física o emocional o que le amenaza la vida y que tiene efectos adversos duraderos el, sobre el funcionamiento mental, físico, social, emocional, espiritual del individuo. Tenemos un grupo que eso tiene que ser una amenaza a la vida para ser traumático. Esa es la definición según se dice, pero debería ser actualizada. Trauma es a los eventos de mucho estrés, pero potencialmente es muy importante porque hay una diversidad en la forma como el individuo responde. Después del trauma son los desórdenes de desórdenes postestrés y tendrían experiencias, diferentes grupos de ansiedad, de depresión, de post-trauma y van a estar ligados tanto al género y las hombres o el sexo masculino experimenta esto de diferente forma que el sexo femenino y también en diferentes áreas del mundo, en el Medio Oriente de una forma y en América Latina de otra forma. Así que en estos tipos de eventos pueden incluir eh, abandono de niños, violencia sexual, asalto sexual y naturalmente pobreza. Uno de mis estudios favoritos es administrado en 24 países en 6 continentes y evaluaron la exposición de vida a 29 eventos traumáticos. Salieron a preguntarle a muchas personas a través de 24 países si habían experimentado por lo menos 29 diferentes tipos de problemas de vida y más de 20% de las personas dijeron que habían tenido problemas, más de 30 habían tenido
eventos traumáticos, aunque los individuos, especialmente en adultez, van a no tener una respuesta de trauma debilitante a lo largo de la vida, pero un número significante de esos individuos lo va a desarrollar en eh, una condición mental como el desorden postraumático. Traumatic events can be personal, like interpersonal violence, and collective, like war. They could be El current, trauma también podría and ser personal y colectivo, puede ser actual e histórico, puede impactar la generación. Esto es bastante nuevo en las últimas décadas y realmente me estoy refiriendo a niños y nietos de supervivientes del holocausto que conectaron sus vidas en el estado de Nueva York y esta persona se dio cuenta que los niños y nietos de supervivientes del holocausto estaban más listos de desarrollar ah, problemas de ansiedad y condiciones mentales a través de pasar de uno a otro material genético y que es fascinante porque agrega una capa adicional de entendimiento de cómo el impacto de trauma puede ingresar a los individuos, aunque tiene un impacto en una persona y tiene diferentes niveles de estrés y los diferentes variables. Hay también una relación respuesta-dosis en el trauma, a donde están tratando de ver los encuentros con los problemas y tener una reacción adversa, ya sea física o psicológicamente. So, with respect to interventions, we can address Con specific respecto a intervenciones, podemos abordar diferentes intervenciones con servicios específicos de trauma. Son la terapia tradicional o programas específicos, servicios terapéuticos, básicamente tratar los síntomas o condiciones asociadas con el evento traumático. Sin embargo, debido al hecho que el efecto negativo del trauma en físico y mental puede ser más duradero, entonces fue aparente no solo abordar los síntomas individualmente o a través de terapia, sino que también a nivel de sistema. Entonces los individuos que han tenido o han experimentado trauma pueden ver estas mejores prácticas de cuidados informados sobre trauma. Cuidados informados sobre trauma es a donde los servicios le dan la bienvenida y ayudan a individuos que están en estos programas. También hay que reconocer que el cuidado del personal es un aspecto informado de cuidados informados sobre trauma. Estas prácticas involucran cambios organizacionales que tienen la tendencia de mejorar no solamente el involucramiento del individuo, pero también cualquier intervención que está utilizando con proveedor o con personal para el bienestar de las personas. Aquí se introdujo los cuidados informados sobre trauma en el 2001. En los últimos 20 años han habido esfuerzos concertados para entender trauma y enfoques para cuidados sobre trauma, no solo en el entorno, en la clínica, pero también las políticas y prácticas en el desarrollo de los mismos. Ha habido excelente avance en estas áreas. No hay una sola definición para el cuidados eh, informados sobre trauma. Hay 4 supuestos clave: la realización de impacto del trauma y entender el impacto de la recuperación. Hay reconocimiento de los síntomas definidos del trauma, así como la integración de conocimiento del trauma en políticas, procedimientos y prácticas. Este conocimiento se enfoca en crear seguridad y mejor entender la paradigma en ese entorno. Las dinámicas de paradigma son importantes porque cuando un individuo experimenta un evento traumático, parte de esa experiencia es no tener poder o sentirse sin poder, y crear un sistema que entiende eso equilibra esta dinámica
Es muy importante también un enfoque que activamente evita la traumatización. La forma como una organización está establecida recuerda al paciente sobre el trauma y se siente en an con mucha angustia. Entonces, como les digo, el trauma impacta todos los aspectos de la vida. Ha habido un creciente interés también para buscar enfoques informados de trauma fuera de los sistemas de salud. Y yo estoy muy interesada en entender cómo los enfoques de trauma, enfoques informados sobre trauma pueden trabajar luego en el desarrollo. Y en los últimos años he visto algunas actividades que estaban interesadas en incorporar un enfoque de trauma informado, especialmente en grupos, y porque los grupos marginalizados muchas veces experimentan trauma y el impacto de trauma no solo impacta el bienestar del individuo, pero también puede ir a impactar la iniciativa de programación. Entonces, cómo el trauma de uno impacta el programa. Individuos impactados por trauma pueden ser menos probables en involucrarse en programación para disminuir la visión y todos esos términos en un área programático que impacta la interacción con otros individuos o interacción con comunidades. Entonces podemos ver eso en programación también. Los individuos pueden tener menos probabilidad de involucrarse pensando que el programa les puede disparar su trauma o incrementar su trauma. Y entonces he visto incurrir en los programas como los programas basados en género. No hay una forma de involucrar a individuos o beneficiarios o recolectar datos sobre experiencias pasadas que pueden ser bastante eh, sorprendentes y tal vez los individuos se pueden salir del programa y sin una programación correcta pueden retraumatizar a los individuos, sentirse menos seguros cuando participan. Les voy a dar un ejemplo personal. Cuando inicié mi trabajo con USAID, yo fui a Marruecos a evaluar, hacer consultas de grupos de interés y evaluar las prioridades de programación para este grupo. Y fui de regreso a a la oficina de la misión en ese país para ayudar con el diseño. Entonces hice las preguntas de la misma manera estándar que me habían enseñado y no era nada espectacular, nada ocurrió. Las preguntas eran bastante tranquilas, pero la dinámica en el salón se cambió para mí cuando comencé a entrevistar a refugiados de África Occidental en Marruecos y las preguntas que les estaba preguntando acerca de sus experiencias y cómo habían involucrado en la programación y los servicios sociales que estaban recibiendo, eso fue demasiado para los grupos de interés que estaba trabajando y tuve que detener la entrevista. Fue un momento de saber qué hice y un momento de reconocer, aunque cosas han ocurrido de la misma manera en la agencia, siempre hemos hecho las mismas preguntas. Realmente no ha impactado o mostrado mucho cambio o tendencia para el cambio. Y en ese momento me di cuenta que aún las preguntas suaves podrían ser vistas de una manera abrumadora para personas que tal vez han experimentado otra situación. No es difícil pensar sobre cómo hacer preguntas sobre la consideración de individuos con experiencia en un salón o, o montar un área de manera para que se sientan cómodas y darle el poder y permi y dejarlos que detengan la entrevista. Yo soy el donante, yo voy a tener más poder, y sesgar la dinámica de poder. Y entonces, pero ellos también tienen el poder de irse o de detener y hacer preguntas de forma que sugiere que ellos son los que están manejando la cosa de manera como yo abordo las cosas podría ser poderoso, no solo para que las agencias y las personas se interesen en lo que estoy haciendo, pero esto significa que puedo hacer este trabajo y lo puedo hacer de manera consciente y saber que estoy respetando al individuo
y respetado, porque ellos tal vez pueden sentirse abrumados por una pregunta sencilla. Y entonces de este trabajo hemos visto diferentes enfoques de informados de trauma, tomando todos estos elementos y los ejemplos que yo proporcioné. Tiene sentido que el trauma eventualmente va a ser desarrollo efectivo al ver alcanzar el objetivo de las organizaciones. Cualquier organización, aún afuera de desarrollo, si usted no puede hacer sus tareas o su trabajo el día a día, tal vez no va a alcanzar las prioridades generales de la organización. Pero lo que queremos hacer en última instancia es utilizar un enfoque informado sobre trauma que sea inclusivo y sea efectivo, un programa efectivo e inclusivo. Entonces, ¿cómo se ven estos programas? Yo creo que hay un tema en lo que estoy presentando y realmente no hay una forma de hacerlo, no es un enfoque que es igual para todos, pero lo que se muestra es que hay ciertos elementos que podríamos utilizar para ayudarnos y a unir estos programas. Entonces, la programación informada de trauma va a ser diferente dependiendo de los individuos que están siendo servidos o el tipo de organización haciendo un programa para violencia basada en género o se va a ver diferente que un programa para las minorías sexuales o diferente para minorías religiosas. Estos programas van a tener que ser hechos a la medida, o sea, para los diferentes grupos. Así que una organización que intenta priorizar el trauma o el enfoque informado en trauma va a tener que utilizar diferentes enfoques y culturalmente adaptados que responden y respetuosos para los individuos. El involucramiento a los grupos de interés indica que estamos involucrando a los beneficiarios, a los participantes y estamos escuchando su retroalimentación. Yo quisiera ir más allá de solo el involucramiento de grupos de interés. Lo que queremos hacer es que nos asociamos con beneficiarios y que ellos están liderando el trabajo de diseño, están en la mejor posición para decirnos qué es lo que quieren y para que ellos digan, esto es lo que queremos. Ese es también el punto que lo que dijo el doctor Patel en su presentación, que ellos necesitan estar involucrados y asociarse es la forma más importante, más poderosa de hacerlo para buscar a los individuos, para facilitar, evitar la traumatización y para los receptores y para curar a las personas y también para el personal, el desarrollo de la fuerza laboral es importante capacitar al personal en trauma y en mejores prácticas basadas en trauma y parte de esa capacitación tiene que ver los diferentes enfoques y respeto para los individuos, como el ejemplo que di, entendiendo las dinámicas de empoderamiento y trabajar con las dinámicas y con los participantes como individuos que saben qué es lo que quieren y no ser que ellos solo son los que están escuchando, sino que permitiendo que todos tengan involucramiento, porque es importante, no solamente una relación uno a uno, pero tener una programación exitosa. La prácticas de organización tiene que incluir la seguridad emocional para el personal, así como los participantes. Enfocarse en fortalecer los participantes y la resiliencia para los participantes, viéndolos no como víctimas y enfocándose en las fortalezas y en la resiliencia va a ser de manera efectiva para avanzar su programación y respetar a sus beneficiarios. En última instancia, lo que estamos creando es un cambio cultural. No va a ser fácil, realmente no va a ser fácil, pero es un compromiso que podría Greatly for not only your ser
muy importante para, no solo para el programa, pero también para asegurar que estamos involucrándonos de cierta manera que sea inclusiva y que sea respetuosa. Básicamente lo que estamos haciendo es creando un marco general de una organización y una organización que la sanación o la curación y el empoderamiento del individuo va a ser, bueno, me voy